Cabe destacar que la ley de Gauss es válida para cualquier distribución de carga y cualquier superficie cerrada. Siempre que esta distribución de carga esté encerrada en una superficie gaussiana, yo puedo saber que el flujo sobre esa superficie, el flujo eléctrico, va a ser proporcional a la cantidad de carga encerrada. Sin embargo, no siempre esta ley me es útil para poder determinar cuánto es el campo eléctrico que genera esa distribución de carga. De hecho, solamente se puede utilizar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico cuando la distribución de carga es simétrica. Otra de las utilidades más importantes que tiene esta ley es para calcular el campo eléctrico dentro de los conductores. Para determinar cuánto es el campo eléctrico dentro de un conductor haciendo uso de la ley de Gauss, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo agrego carga a un material conductor, lo que va a suceder con esa carga es que se va a distribuir sobre la superficie. ¿Por qué? Recuerden que los materiales conductores se definen como aquellos que permiten el movimiento de las cargas. Entonces, si yo coloco una cantidad de cargas positivas en el material, ellas, que son cargas que se repelen entre sí, van a intentar separarse lo máximo posible. Y eso lo van a lograr cuando estén sobre la superficie. Ahí va a ser la máxima separación posible entre ellas. Entonces, si uno coloca un exceso de carga sobre un material, se va a distribuir sobre la superficie. Ahora bien, si yo ahora entonces dibujo una superficie gaussiana dentro del material conductor, ¿cuánta carga va a encerrar? Bueno, como la carga está en la superficie, la carga que queda encerrada dentro de la superficie gaussiana es igual a cero. Entonces, la ley de Gauss nos dice, el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Ahora, como la carga encerrada es igual a cero, entonces lo que nos está diciendo la ley de Gauss es que no hay flujo eléctrico dentro del conductor. Y esto, que no haya flujo eléctrico dentro del conductor, es porque el campo eléctrico en ese espacio es igual a cero. Entonces, en condiciones de electroestática, o sea, cuando las cargas no están en movimiento, cuando ya han alcanzado un estado de equilibrio, se han separado entre sí, dentro del material conductor, vamos a tener un campo eléctrico que es igual a cero. Como les dije, otra de las aplicaciones de la ley de Gauss es que a partir de ella podemos despejar cuánto vale el campo eléctrico. Sin embargo, para nosotros poder despejar cuánto vale el campo eléctrico de la ley de Gauss, ocupamos que se cumplan ciertas condiciones de simetría. ¿Ok? La ley de Gauss se cumple en todas las ecuaciones, pero yo necesito que de esa ecuación yo pueda despejar cuánto vale el campo eléctrico. Y para poder despejar, para poder sacar ese campo eléctrico, se requiere que la configuración de cargas sea geométrica, o sea, la suma de varias configuraciones que yo puedo dividir en objetos geométricos. Ahora, usualmente entonces los objetos a los cuales le vamos a aplicar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico tienen simetría esférica, cilíndrica o están distribuida la carga de manera uniforme en un plano. ¿Y por qué se requiere que la distribución de cargas sea simétrica? Bueno, porque se requiere de antemano conocer cuál es la dirección del campo eléctrico resultante. Entonces, si yo tengo una línea infinita de carga, yo sé que el campo eléctrico va de forma radial, saliendo de esa línea de carga hacia el infinito. Igual en un plano infinito de carga, lo que voy a tener es que las líneas de campo entonces son perpendiculares al plano. Estamos pensando en un plano que es infinito y entonces en cualquier parte del plano, sin importar dónde usted lo vea, va a tener un campo eléctrico que sale del plano de forma perpendicular. Y en el caso de la simetría esférica, igual, por un asunto de simetría, entonces yo lo que puedo decir es que el campo eléctrico que genera esa esfera tiene que ser radial, o sea, tiene que apuntar en la dirección del radio y sin importar en qué dirección mueva yo la esfera, desde donde yo la vea, el campo eléctrico a una misma distancia, un mismo valor de radio, tiene que ser el mismo y tiene que apuntar en la dirección radial. Una vez que ya yo conozco que el campo eléctrico tiene una determinada dirección en cada una de estas configuraciones, ahora lo que corresponde es plantear una superficie gaussiana. Una superficie gaussiana que entonces me permita calcular cuánto es el flujo a través de esa superficie cerrada. En el caso de las líneas infinitas de carga, lo que se recomienda es encerrar la distribución en un cilindro. Si es en el caso de el plano infinito de carga, podemos encerrarlo en un cilindro, pero más bien que atraviese el plano, como se muestra en la figura. Y en el caso de una esfera, podemos encerrarla dentro de una esfera gaussiana. Lo que hacemos ahora es entonces calcular cuánto es el flujo total sobre esas superficies gaussianas y a partir de ese flujo total lo igualo a la carga encerrada sobre epsilon sub 0
y de ahí podemos despejar cuánto es el valor del campo eléctrico. Para entender mejor el proceso detrás del cálculo del campo eléctrico utilizando la ley de Gauss, vamos a utilizar el ejercicio 22.57. En este caso se trata de una distribución de carga no uniforme, pero, y esto es importante, tiene simetría esférica. Entonces podemos aplicar lo que veníamos diciendo. Ahora entonces dice que la distribución de carga es igual a ρ sub 0 por 1 menos R sobre R mayúscula si estamos dentro de un valor de radio igual a R mayúscula. Y si estamos fuera de ese valor de radio igual a R mayúscula, tenemos que la densidad de carga es igual a 0. ¿Ok? O sea, tenemos una esfera que tiene una determinada densidad de carga adentro y afuera de esa esfera no tenemos carga. Entonces, lo primero que nos dicen es demostrar que la carga total obtenida o contenida en esta distribución es una carga Q positiva, asumiendo que ρ sub 0, ese valor que aparece en la densidad de carga, es igual a 3Q sobre pi R a la 3. Ahora entonces, la densidad es la cantidad de carga por unidad de volumen. Entonces, en un segmento, un pedacito dentro de esa esfera, lo que tenemos es una cantidad de carga por unidad de volumen que determinamos ρ. Esa es la densidad de carga volumétrica. Ahora entonces, de esa ecuación podemos saber que ese diferencial de carga va a estar dado entonces por la densidad de carga multiplicado por el diferencial de volumen. O sea, si la densidad es cuánta carga hay por unidad de volumen y yo lo multiplico por un pequeño volumen, voy a tener entonces un pequeño valor de carga que sería el diferencial D de Q. Ahora podemos plantear que el diferencial de carga para la esfera va a estar dado por ρ sub 0, 1 menos R sobre R mayúscula sobre el D de V. Ahí lo que estamos haciendo es agarrando el ρ dentro de la esfera y sustituyéndolo en esa expresión. Ahora, el diferencial de volumen para una esfera va a ser el área de una esfera interior multiplicada por un espesor ddr. Y entonces el diferencial de volumen para una esfera es 4πr cuadrado ddr. De ahí entonces que la carga sobre la esfera completa va a ser la integral de esos d de q. O sea, si yo sumo esos pequeños diferenciales de carga sobre toda la esfera, obtengo la carga total. Sería la integral de ese d de q desde el valor de radio igual a 0 y hasta el valor R mayúscula, porque recuerden que más allá de R mayúscula no hay carga. Según la distribución de densidad que tenemos un valor para R, para valores interiores de R, pero una densidad igual a 0 para valores mayores a R. Entonces, sustituimos cuánto vale el valor de ρ sub 0 y tenemos entonces una expresión para la carga total de la esfera. Realizamos esa integral y lo que obtenemos es que la carga de la esfera es igual a Q. Lo siguiente que nos solicitan es calcular cuánto es el campo eléctrico afuera entonces de esa esfera. Planteamos una superficie gaussiana en el exterior de esta esfera y ahora tenemos que calcular cuánto es, por un lado, el flujo eléctrico a través de esa esfera gaussiana y por el otro lado cuánto es la carga encerrada entre el epsilon sub 0. Respecto al flujo sobre esa esfera, ya conocemos que por la simetría el campo eléctrico es radial. Y el diferencial de área también va a apuntar en la dirección radial. Por lo tanto, el producto punto entre ellos dos nada más se va a convertir en la magnitud del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de área. Como el campo eléctrico es constante sobre toda la superficie, por un aspecto de simetría, o sea, estamos a un mismo radio y por lo tanto sobre toda esa superficie el campo eléctrico va a ser constante, el campo eléctrico sale de la integral y nos queda simplemente la integral del diferencial de área. Y la integral del diferencial de área es el área de la esfera. Todo esto es para decir que respecto al flujo eléctrico, o sea, el cálculo de la integral sobre la superficie cerrada de E punto de A, eso es igual nada más a E por A, el campo eléctrico multiplicado por el área de la esfera. Del otro lado, del lado derecho de la ecuación, tenemos la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Ahora bien, nosotros estamos fuera de la esfera. Ya habíamos dicho que la esfera contenía una carga total Q. Si nosotros estamos fuera de esta esfera cargada, la superficie gaussiana está encerrando toda esta carga, entonces la carga encerrada por la superficie gaussiana es la carga total Q.
Entonces ahora nada más nos quedaría el campo eléctrico multiplicado por 4πr cuadrado, que sería la superficie de la esfera gaussiana. Eso es igual a la carga total Q sobre epsilon sub 0. Y de ahí que el campo eléctrico sea entonces la carga Q sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado, que de hecho es la misma expresión que podríamos encontrar para el campo eléctrico que ejerce una carga puntual a una distancia r del centro. ¿Qué pasa ahora si queremos calcular el campo eléctrico dentro de la esfera? Entonces ahora la superficie gaussiana está dentro de la esfera. Planteamos la ley de Gauss, el flujo es igual a la carga cerrada sobre epsilon sub 0 y respecto al cálculo del flujo nada cambia. El flujo es básicamente el campo eléctrico multiplicado por el área de la esfera. Nuevamente, ¿por qué? Porque el campo eléctrico es radial, es un aspecto de la simetría. Entonces, el campo eléctrico sabemos que es radial, aunque no conozcamos cuánto es su valor, sabemos que apunta en la dirección radial. El diferencial de área también apunta en la dirección radial. Entonces, el producto punto entre ellos se convierte nada más en la multiplicación de sus magnitudes, la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de área. Y como el campo eléctrico es constante sobre esa superficie gaussiana, entonces sale de la integral. Nos queda nada más el campo eléctrico multiplicado por la integral del diferencial de área, y la integral del diferencial de área es el área. Entonces, nos va a quedar que el flujo eléctrico es el campo eléctrico multiplicado por el área de la esfera. Y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 según la ley de Gauss. Pero ¿qué pasa aquí? Ahora la carga encerrada ya no es la carga total Q, porque ahora la superficie gaussiana que estamos considerando está en el interior. Por lo tanto, no encierra toda la carga. Tenemos que calcular cuánto es la carga que hay encerrada en esa esfera gaussiana de radio R minúscula. Para eso entonces, ahora la carga encerrada va a ser la integral desde 0 hasta ese r minúscula de la densidad de carga, que ya vimos que es 3q sobre pi r a la 3 por 1 menos r sobre r mayúscula, y el diferencial de volumen que es 4pi r cuadrado d de r. Entonces, ese sería el planteamiento para saber cuánta carga ahora hay encerrada. Ven que es muy similar al planteamiento que hicimos en la primera parte para conocer cuánto era la carga total. Solo que ahora lo que cambia es el límite de integración. Ya el límite de integración no es desde 0 hasta r mayúscula, que eso es si queremos conocer cuánta carga hay encerrada en toda la esfera, sino que como estamos hablando de una esfera gaussiana de radio r minúscula, ahora el límite de integración cambia de 0 a r minúscula. Luego resolvemos esta integral y nos da un valor para la carga encerrada. Observen que, por supuesto, el valor de carga encerrada depende del valor de R minúscula. Si R minúscula vale 0, entonces la carga encerrada es 0. Claro, o sea, si la superficie gaussiana nada más es un punto en el centro, pues no encierra carga. Y si más bien R minúscula vale igual a R mayúscula, o sea, encerramos, la superficie gaussiana encierra toda la esfera, en ese caso la carga encerrada nos da Q. Y luego entonces lo único que hacemos es combinar por un lado la ecuación del flujo, ¿verdad? Que es igual a, el flujo eléctrico es el campo eléctrico por 4pi r cuadrado, y eso lo igualamos a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. De ahí tenemos la expresión para el campo eléctrico en el interior de esta esfera cargada. Si nosotros graficamos el campo eléctrico en función de la distancia al centro, nos vamos a encontrar una gráfica como esta. La línea, esta marca entonces una diferencia entre el interior de la esfera y el exterior de la esfera. Sabemos que en el interior de la esfera la expresión para el campo eléctrico es esta, y en el exterior de la esfera lo que vamos a tener es esta otra expresión. Entonces en el interior es un campo eléctrico un poco más complicado, y en el exterior básicamente decae con el cuadrado de la distancia. ¿Qué pasa si nosotros queremos obtener el valor del radio, o sea, a qué distancia del centro el campo eléctrico es máximo? O sea, el punto máximo, este que estoy marcando con una X roja, ¿cuál es el valor de radio para el cual obtenemos un campo eléctrico máximo? Claramente este punto está dentro de la esfera, entonces vamos a trabajar con el campo eléctrico en la región interna de la esfera. Y lo que tenemos que hacer es entonces encontrar un máximo. Sabemos del cálculo diferencial integral que para obtener este máximo podemos calcular los ceros de la primera derivada.
Entonces, la expresión del campo eléctrico es la expresión del campo eléctrico para el interior de la esfera y ahora procedemos a derivar. De esa expresión derivada tenemos que despejar cuánto vale entonces R minúscula. Y lo que nos dice es que R minúscula es igual a 2/3 de R mayúscula. O sea, el máximo del campo eléctrico se alcanza a 2/3 del radio total de la esfera. Ya hablamos que en el interior de un conductor tenemos un campo eléctrico igual a cero. Pero ¿qué pasa si nosotros le hacemos una cavidad a ese conductor? ¿Sigue siendo el campo eléctrico igual a cero? Bueno, lo cierto del caso es que si yo hago una superficie gaussiana que rodee esa cavidad, la carga encerrada también va a ser cero porque la carga está distribuida sobre la superficie exterior y por lo tanto el campo eléctrico dentro de esa cavidad va a ser igual a cero. Pero, ¿qué pasa si yo coloco una carga en el interior? Por ejemplo, la carga puntual positiva que aparece en la figura. Entonces, lo que va a ocurrir es que esa carga puntual positiva va a atraer cargas negativas, ¿ok? Hacia la superficie interna. ¿Cuánta carga negativa puede atraer esa carga positiva? Bueno, va a atraer tanta carga como para que ya quede apantallada, para que ya su efecto no lo sientan las demás cargas que están más lejos. Por lo tanto, eso va a ocurrir cuando la cantidad de carga que está llegando a la superficie interna sea igual a la cantidad de carga Q positiva. Y bueno, esta carga, como la carga no se crea ni se destruye, esta carga tiene que venir de algún lugar. Entonces ahora, sobre la otra superficie, sobre la superficie externa, se va a acumular la carga que ya tenía, que en este caso estamos llamando QC, más esta otra carga Q. Y la carga total sobre la superficie sería la suma de ellas dos. Veamos un ejemplo para entender mejor este concepto. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un material conductor que tiene una carga neta de más 7 nanocoulombs y en una cavidad de este material conductor colocamos una carga de menos 5 nanocoulombs? Lo que va a ocurrir es que esta carga de menos 5 nanocoulombs va a atraer a más 5 nanocoulombs sobre la superficie interna de ese conductor. Por lo tanto, si nosotros de hecho dibujamos una superficie gaussiana sobre o dentro del conductor, la cantidad de carga encerrada seguirá siendo cero y por lo tanto el campo eléctrico dentro del conductor en condiciones de electrostática sigue siendo cero, aunque tenga una cavidad. Y ahora bien, como la superficie interna ahora tiene más 5 nanocoulombs y en general todo el material conductor tenía más 7 nanocoulombs, ahora sobre la superficie externa solamente van a quedar los 2 nanocoulombs restantes. O sea, los 7 nanocoulombs que habían, 5 se fueron a la superficie interna y me quedan 2 nanocoulombs sobre la superficie exterior. Consideremos ahora este ejercicio sobre diferentes corazas esféricas que están centradas o que son concéntricas. Tenemos que la primera coraza tiene una carga total de más 2Q y la segunda coraza esférica tiene una carga total de más 4Q. Estas corazas esféricas son además hechas con un material conductor. Lo primero que nos piden es saber cuánto es el campo eléctrico en cada una de las regiones, o sea, cuánto es el campo eléctrico para valores de radio menores a A mayúscula, entre A y B, entre B y C y entre C y D y afuera. Y luego además que cuánto entonces es la carga total en cada una de esas superficies de estos conductores. Y de hecho lo más sencillo es iniciar por el ítem B. Primero calcular cuánto es la carga en cada una de esas superficies de los conductores y luego a partir de ahí más bien calcular cuánto es el campo eléctrico en cada una de las regiones. El enunciado no nos indica que exista ninguna carga dentro de la cavidad interna. Por lo tanto, la carga de más 2Q que está en la primera coraza es una carga que se distribuye sobre la superficie de esa coraza. Entonces, la superficie interna de esa primera coraza tiene cero carga y la superficie externa tiene toda la carga de esa coraza, que en este caso sería más 2Q. Ahora, como esa coraza queda con una carga positiva más 2Q, va a atraer a los electrones de la coraza externa.
Entonces, ¿cuántos electrones se van a ver atraídos? Bueno, una cantidad que es igual a menos 2Q. Y entonces tendríamos, es lo que aparece acá, ¿verdad? Que sobre la coraza externa, o más bien sobre la superficie externa de la primera coraza, tenemos una carga de más 2Q, pero sobre la superficie interna de la segunda coraza, de la que es de color amarillo, tenemos una carga que es menos 2Q. Finalmente, esos menos 2Q dejan un vacío de carga positiva que entonces se sumarían a los 4Q que ya de por sí tenía la coraza exterior y por lo tanto sobre la superficie exterior nos queda una carga total de más 6Q. Si nosotros dibujamos una superficie gaussiana dentro de la región donde el radio es menor al radio A mayúscula, lo que tendríamos es que la carga encerrada es cero. Entonces, como el flujo también sería cero, significa que el campo eléctrico en esa región interior es igual a cero. De igual forma, en la región que va entre A y B, o sea, dentro de la primera coraza, tenemos que la carga encerrada también es cero, por lo tanto, el flujo eléctrico es igual a cero y el campo eléctrico en esa región vuelve a ser cero. Sin embargo, en la región que va entre B y C, ahora sí tenemos una carga encerrada. Noten ahí marcada la superficie gaussiana, como esa línea punteada, y bueno, esa superficie gaussiana sí está encerrando carga, está encerrando una carga que es de hecho más 2Q. Entonces, ahora tendríamos que, por un lado, el flujo eléctrico, que ya sabemos que es E por A, por condiciones de simetría, va a ser igual a más 2Q sobre epsilon sub 0. Entonces aquí tenemos que E por A es nada más E por 4pi r cuadrado y eso va a ser igual a 2Q epsilon sub 0 y por lo tanto el campo eléctrico va a estar dado por 2Q sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Para la región comprendida entre C y D, nuevamente volvemos a estar dentro del material conductor, ahora del material conductor de la coraza externa. Observen que si yo sumo la cantidad de cargas encerrada por esa superficie gaussiana, es cero nuevamente. Por lo tanto, el flujo eléctrico es cero y por lo tanto el campo eléctrico en esta región entre C y D también es cero. Por último, en la región más externa, donde el radio minúscula es mayor incluso que el valor de D, entonces ahí estaríamos encerrando en la superficie gaussiana la carga total. Y la carga total es la suma de la carga neta de la coraza interna, más 2Q, más la carga neta de la coraza externa, más 4Q. Por lo tanto, la carga total encerrada en ese sistema es de más 6Q. De ahí tenemos entonces que el flujo eléctrico va a ser igual a más 6Q sobre epsilon sub 0. Y sabemos que el flujo eléctrico es la multiplicación entre el campo eléctrico y el área de la esfera gaussiana, en este caso por simetría, estamos hablando de esferas concéntricas. Entonces tendríamos que el campo eléctrico multiplicado por 4pi r cuadrado es igual a la carga total más 6Q sobre epsilon sub 0. De ahí que, despejando el campo eléctrico, tengamos que es igual a 6Q sobre 4pi r cuadrado epsilon sub 0. Por último, una situación en la cual podemos ver a la ley de Gauss en acción es mediante la jaula de Faraday. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un material conductor que tiene una cavidad y nosotros metemos ese material dentro de un campo eléctrico? Lo que va a suceder, ya vimos, es que el material conductor va a distribuir las cargas de forma que la carga dentro del material sea igual a cero. Y por lo tanto, si no hay ninguna carga en el interior de la cavidad, lo que va a ocurrir es que el campo eléctrico es igual a cero dentro de la cavidad. Entonces, esto nos va a funcionar como una especie de aislante. Entonces, las cosas que están en el interior de esa cavidad no perciben los campos eléctricos externos. Ahora, yo puedo colocar una carga dentro de la cavidad y esa carga va a generar un campo eléctrico en la cavidad. Pero estoy aislando los campos eléctricos externos de los campos eléctricos que hay en el interior de la cavidad. Y bueno, esto resulta particularmente útil para justamente proteger muchos circuitos electrónicos o, por ejemplo, en el caso del microondas, para protegernos de que la radiación electromagnética no salga
del horno de microondas hacia las personas que se encuentran afuera.